agrupamientos no tiene ningún problema. Lo importante en este formato es el contenido, ya lo saben, no la forma. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces vamos a debatir algo, bienvenidos a esta sesión del Parlamento. Vamos a dar comienzo convocando al estrado a la primer ministra Nicole Hansen. Necesito preparar huevos con tocino. Básicamente en esta preparación de huevos con tocino tendremos dos participantes, la gallina y el cerdito. Pero la diferencia entre ambos es bastante grande, porque la gallina participa poniendo los huevos, sin embargo el cerdito es el que se compromete. Y esa es la gran diferencia entre participar de la solución de un problema o hacerse cargo de problemas secundarios y ser esencial en los problemas más importantes y más relevantes. Honorables miembros del jurado, amigos de la oposición y compañeros de la proposición, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En primera instancia les recuerdo, esta casa cree que la OEA no es actualmente una institución relevante para la solución de los problemas panamericanos. Quisiera hacer un pequeño alcance. A diferencia de otras tesis que hemos tenido durante este torneo, esta tesis no nos supone un cambio a seguir, donde debamos establecer un problema, un cambio al status quo, una solución. A lo que nos invita es a analizar si esta participación de la OEA hoy en día, hasta ahora, es o no relevante en cuanto a la resolución de los problemas a nivel panamericano. Por lo tanto, la carga de la prueba para esta proposición será demostrarles que si bien existe una participación de la OEA en la resolución de estos problemas, esta no es esencial ni relevante en los principales problemas a nivel panamericano. Mientras que la oposición podrá probar su punto en tanto nos demuestre cualitativa y cuantitativamente que existen problemas de los cuales la OEA sí se hace cargo en términos de relevancia. Al respecto, también me gustaría aclarar que sería un absurdo de la contraparte esperar que nosotros dijéramos que la OEA no sirve para nada. Claramente eso es un absurdo. El tema de este debate es la participación real que tiene. Y en segundo lugar quisiera aclarar que los tipos de problemas pueden ser tanto a nivel interno de un país como a nivel internacional. Para entendernos todos vamos a hablar de ciertas definiciones. OEA. La OEA es una organización de estados americanos que agrupa a la mayoría de los países americanos y funciona como un agente de cooperación entre estos países. Actualmente significa hasta ahora. Relevante significa respecto de la jerarquización, y aquí hay que hacer un alcance. Es distinta la condición suficiente que la condición necesaria. Aquella condición necesaria es algo que se necesita, pero que puede variar de actor. Puede cumplirlo una institución como otra institución. Mientras que suficiente significa que debe ser solo esa institución y en una calidad de actor principal la que soluciona estos problemas. Como solución vamos a entender una resolución de manera directa y suficiente, no tan solo necesaria. Y para esto se los voy a explicar a través del siguiente split o quiebre. Primero, refiriéndome a la parte más interna de los países y segundo, refiriéndome a la parte más externa de los mismos. Para esto vamos a tener 4 argumentos, 2 dentro de lo que es la parte interna del quiebre y 2 dentro de lo que es la parte externa. Dentro de lo que es la parte interna del quiebre, tenemos 2 argumentos que se llaman los problemas internos de los países y el principio de relevancia. Y dentro de lo que es lo externo, tenemos el 3, que son las agrupaciones que actualmente existen para los países panamericanos, y el 4 es el rol de otras instituciones superiores a la OEA.
ejemplo, la ONU. Yo me comprometo esta vez a explicarle los dos primeros argumentos que corresponden al interno y mi compañero ofrecerá la explicación y desarrollo de los dos siguientes. Veamos entonces los problemas de los países. Podemos estar todos de acuerdo en que en los países existen problemas. Problemas como la pobreza, la educación, la falta de acceso a la salud, el desempleo, etc. Pero también podemos estar de acuerdo en que la gran mayoría de los países, a través de su gobierno y su Estado, se hacen responsables de los problemas de su población, estableciendo leyes, impulsando proyectos de mejora, y así tratan, obviamente, de resolver estos problemas. Reconocemos que dentro de estos problemas ha habido una cooperación de la OEA a lo largo de los años, pero no creemos que esta cooperación ha sido suficiente, sino que ha sido tan solo necesaria, puesto que si esa cooperación se reemplazase, tendríamos el mismo efecto de mejora en estos problemas. Su punto. Podría ser, le señala usted, podría ser suficiente frente a todos los problemas que tiene América Latina. Gracias por esa aclaración, porque efectivamente cuando decimos que sea suficiente, no decimos que esperamos que se haga cargo de todos y cada uno de los problemas. Lo que decimos es que si decide hacerse cargo de un problema A, efectivamente la resolución de ese problema A pase suficientemente por manos de la OEA y no tan solo por un principio de cooperación no necesario. Esa es la diferencia del punto, ¿no? Gracias. En un segundo punto, el principio de relevancia. ¿Qué significa el principio de relevancia? Significa que hay más importantes problemas y menos importantes problemas, por una parte. Entonces ahí es donde el equipo de la oposición nos tendría que probar que los problemas de los que se hace cargo la OEA actualmente son sin duda los más relevantes. Y cuando hablamos en términos de participación, nos tendrían que probar, como ya les he dicho, majaderamente, pero lo insisto porque es importante que esto quede claro, que esa participación ha ido más allá de lo necesario y no se ha quedado tan solo en lo básico. Cuando nos hablen de lo externo, mi compañero se referirá a las agrupaciones a las que recurren actualmente los países, por eso la OEA no es tan relevante, y también se referirá a que cuando esos mecanismos de agrupación fallan, nos dirigimos a organismos superiores como la ONU. En este discurso les hablé de lo que esperamos de cada equipo, les di mis definiciones, establecí los planteamientos generales del debate a través de un quiebre y les he ofrecido lo que como equipo estableceremos y he puesto el desafío, tanto para la Cámara Alta como Baja, de lo que deben probar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ciudadana primer ministro. Vamos a seguir el debate y para ello le damos el estrado a el líder de la oposición, Cristian Puentes. 7 minutos para presentar su caso. Honorables miembros del jurado, público y presente, parlamentarios hoy debatientes en esta sesión, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy Cristian Puentes, estudiante de la Universidad San Sebastián de Chile. Honorable jurado, el día de hoy la bancada del gobierno cree que la OEA no es actualmente una institución relevante para la solución de problemas panamericanos. En el discurso de introducción de la primer ministro de la bancada de gobierno nos señalaron una nomenclatura por la cual ellos van a seguir su base documental a lo largo de este debate. Han definido conceptos fundamentales. Posteriormente, en mi situación, procederé a refutar los puntos que ya he entregado. Procederé a redefinir y a conceptuar un concepto y posteriormente a establecer la nomenclatura propia que utilizaremos como bancada opositora. Posteriormente, Boris en su discurso, a quien procedo a mencionar y anunciar su argumento, nos anunciará la participación que ha tenido la OEA en conflictos panamericanos. Por mi parte, mencionaré ejemplos puntuales en donde la OEA ha intervenido, ha sido capaz de generar un consenso, un equilibrio en situaciones determinadas y hechos puntuales que no pueden ser catalogados como insuficientes e innecesarios. Y posteriormente
ejemplos y señalar ítems en los cuales la OEA debe abarcar, al ser esta una organización, como es definida en su fundación, de cooperación de estados panamericanos y a nivel regional. Pues bien, honorables miembros del jurado, al ser esta, la OEA, una organización de carácter cooperativa y panamericana y regional, debe intervenir en los problemas que existen en la región y principalmente en hechos puntuales. Y acá quiero mencionar un ejemplo concreto que es muy reciente, que es lo que ocurre con el ataque a la soberanía, al quiebre de la voluntad popular que ocurrió en el vecino hermano pueblo de Honduras, cuando el presidente Roberto Micheletti, al presidente Manuel Zelaya, se le arrebata el poder y asume un gobierno de facto en ese país. Es allí donde interviene directamente esta organización internacional, interviene allí generando un consenso, buscando una salida allí al conflicto, estableciendo un paralelo entre lo que buscaba la bancada que estableció allí el quiebre de la democracia y de la voluntad del pueblo y el gobierno popularmente electo. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Se estableció un plazo, por ejemplo, para establecer una nueva elección. Se estableció incluso un mecanismo para garantizar al presidente derrocado, Manuel Zelaya, el retorno a su país, el retorno al país donde el pueblo, y mediante la voluntad, a través de un voto, estableció que fuera presidente de aquel país, todo su punto contraparte. En ese caso puntual, ¿era necesariamente la OEA la que tenía que intervenir? Muchas gracias. La OEA, como lo dice en su definición, es una organización de cooperación y de intervención regional. Aquí el concepto no lo establecí yo en un inicio, sino que lo establece usted y le agradezco por ello. Es por ello que la Honduras, a estar inscrito y adscrito al texto de fundación y de creación, establece la OEA, por tanto, una obligación de intervenir, en este caso en ese conflicto puntual, pero se pueden establecer otros, como por ejemplo conflictos bilaterales que pueden existir en donde realmente puede incidir allí a buscar paralelos, no de solución, porque para eso existen otras instancias, pero sí establecer una vinculación directa y establecer allí un diálogo, como lo es por ejemplo en el inicio del conflicto de Chile-Perú, donde no se establece una delimitación marítima y Perú solicita al Tribunal Internacional de la Haya equilibrar el nivel marítimo mediante un acuerdo internacional firmado anteriormente y desconociendo aquel acuerdo internacional. Es allí donde la OEA interviene y señala que existe un documento ya escrito históricamente y que debe ser respetado al tratarse de un documento oficial de acuerdo internacional bilateral entre las partes y no solamente por un capricho unilateral, en este caso que tenía una de las partes. Y eso lo definió, tómense esto por favor. Y eso fue lo que nos indicó la bancada del gobierno en su discurso, que podrían existir problemas panamericanos a nivel local, como lo pueden ser la pobreza, la salud, la educación e incluso la cesantía, y así también los problemas bilaterales, como lo ejemplifiqué en el caso de Chile-Perú. Nos señalaron que los estados son quienes se hacen cargo de sus problemas internos. Y menciono aquí el ejemplo de Honduras. ¿El Estado de Honduras sería a cargo de aquel problema interno? ¿De aquel quiebre de la democracia? ¿De aquel establecimiento de un gobierno de facto, un régimen dictatorial? ¿Quién debía tomar allí cartas en ese asunto? No era sino una organización internacional que actuara de manera relevante a la hora de buscar una solución y un equilibrio a este grave conflicto que afectaba a un pueblo y a una soberanía completa. Y esta solución que se logra con la intervención de la ONU no da sino el carácter de relevante a esta organización. No podemos desconocer aquella intervención que allí se realizó, bancada de gobierno. Todo su punto, muchas gracias. Es la OEA, no la ONU por si acaso. Perdón. Pero ese no era el punto. El punto Gracias, no, gracias por su punto. El punto Gracias es por que su se punto. acaba de hablar de una vinculación. Gracias por su punto. Demasiado. Honorable jurado, en definitiva, la OEA, a través de estos hechos puntuales, intervención directa en Honduras, buscar diálogo y establecer vínculos y reconocer acuerdos que se habían firmado anteriormente de manera bilateral, es que establece allí una actuación relevante, fundamental y necesaria, como es establecida en los documentos de su fundación. Es por eso que la OEA, actualmente, con hechos puntuales y concretos de la coyuntura y que aún se mantienen vigentes y deben mantenerse visionados por esta organización, es que mantiene un vínculo que es relevante para la solución de estos conflictos, de estos problemas que afectan a estados, a ciudadanos, a sus deberes, incluso
a sus derechos. Es lo que demostrará también nuestra bancada y posteriormente su discurso Boris sobre la participación directa que tiene la OEA en los problemas de los países panamericanos y en lo que sostendremos a lo largo como bancada opositora. Miembros de la Cámara de Gobierno, parlamentarios hoy, debatientes y honorables miembros del jurado, muchas gracias, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias al líder de la oposición. Vamos a llamar al estrado al viceprimer ministro, Marcelo Rivera. A partir de cuando Miembros del jurado, parlamentarios, muy buenas tardes. Para comenzar y hacer más fácil el entendimiento del discurso que estoy comenzando, me gustaría aclararles qué es lo que vamos a hacer en este discurso. Y para ello, así que primero nos vamos a encargar de refutar lo planteado por el líder de la oposición, para después dar paso a la reconstrucción de los argumentos que intentó refutar el líder de la oposición, para luego poder desarrollar aquellos argumentos que la primer ministro de la proposición dijo que iba a anunciar en este discurso. Pues bien, vamos a hacernos cargo primero de qué fue lo que nos dijo el líder de la oposición. Y acá nos parte diciendo ciertas frases que nos van a cambiar respecto de los conceptos, nos promete ciertas cosas que quieren ser que no cumplió, nos dice que nos van a conceptualizar y cambiar el enfoque respecto a lo que se había planteado en el primer discurso, cosa que al escuchar su discurso no hace, mantiene los conceptos y mantiene los elementos presentados por el primer ministro, no haciendo algo que había prometido hacer. Y como segunda idea, nos lanza una idea que es bastante interesante, nos dice que debe intervenir. Pero aquí, al leer la tesis, en ninguna parte nos habla que el tema de discutirse es que la OEA debe o no debe intervenir respecto de ciertos unos u otros problemas que van en los países americanos. Ese no es el tema. Es si es que es una institución relevante para la solución de los problemas, que es algo muy distinto. Y basan su argumentación, o más bien su ejemplificación, en base a dos grandes criterios. Primero es el caso de Honduras, y segundo es el caso Chile-Perú, y los cuales me parecen bastante interesantes, y lo voy a decir ahora por qué. Primero, respecto del caso de Honduras, nos dicen que fue la OEA el agente esencial para la resolución del problema, que la crisis de institucionalidad que vivió Honduras se vino a solucionar gracias a la intervención de la OEA. Pues me llama profundamente la atención, porque si nos remontamos al tiempo cuando ocurrió la crisis institucional en Honduras, uno de los principales elementos de discusión que se generó en toda América fue la no participación de la OEA, la no intervención, y la no intervención criticada a tal punto, que se cuestionó incluso si es que la OEA debía continuar con su funcionamiento. Planteamientos tales que llevaron a replantearse elementos tan distintos si es que la OEA servía para algo en el discurso de América. Es más, y le quiero aquí llamar al orden a nuestros amigos de la oposición, que Honduras, después de la crisis de institucionalidad, fue excluida de la OEA, porque no cumplía con los elementos fundacionales que la OEA tenía. Entonces nos viene a decir que la OEA viene a solucionar el problema en Honduras. Sin embargo, lo que ocurrió en ese momento fue que la OEA lo que hizo fue excluir a Honduras porque no cumplía con los preceptos necesarios para permanecer parte. Entonces, ¿cómo me pueden decir que la OEA ayudó a solucionar algo si lo que hizo fue excluir al país de dicha organización? Es más, se criticó la no intervención de la OEA, o inclusive la tardía reacción que tuvo respecto del tema, porque se criticó que no se pronunció la Organización de Estados Americanos sino hasta mucho tiempo después en el caso de Honduras. Entonces realmente, si no tiene una participación directa, y lo que estamos viendo es que se excluyó, realmente nos veo de qué manera pudo ser un rol relevante para la solución de dicho problema. Y al final la solución fue que se pudo llegar a un acuerdo y se pudo llamar a elecciones, y una vez realizadas las elecciones, lo que hizo y lo que se hizo, y aquí podemos decir que sí, es verdad, la OEA tuvo un rol vigilante respecto del proceso eleccionario que se llevó dentro de Honduras, y a donde se invitó a la OEA a ser un órgano fiscalizador y observador del proceso eleccionario, que es cosa muy distinta. Nosotros no estamos negando que la OEA puede intervenir en ciertas cosas, sino que
tenga una actitud relevante en la solución de los problemas. Segundo, el caso Chile-Perú, otra cosa que nos está dando la razón a nosotros. ¿Por qué? En el caso Chile-Perú, donde hay un conflicto de límites marítimos, lo que hace la OEA es tratar de mediar y tratar de llegar a ciertos acuerdos para solucionar el problema. Lo que hace es reconocer ciertos tratados. ¿Qué es lo que ocurre? Los países, ¿dónde están hoy en día? En el Tribunal de la Haya. ¿Solucionó el problema? No. Si lo hubiese solucionado, no estaríamos ahora discutiendo en la Haya cómo se puede solucionar ambos países. Es decir, en Honduras no tuvo relación, en el caso de Chile no tuvo relación. Pudo haber intervenido, mas no es un actor relevante para la solución. Por tanto, se caen los resultados. Al caso de reconstruir, me han dejado la tarea bastante fácil porque no han objetado los argumentos presentados, por tanto no tengo que reconstruir si han pasado directo lo que nosotros planteamos. Y por bien paso a la tercera fase que anuncié, que era la parte argumental. Y para aquí me quiero hacer cargo respecto a lo que se había planteado de los elementos externos, de los argumentos externos de países. Y para esto vamos a hablar de las agrupaciones específicas. ¿Qué significa? Los países de América han entendido que la solución de ciertos problemas o la cooperación real y eficiente y relevante de muchos problemas se puede alcanzar, pero no frente a la OEA, sino que agrupaciones específicas y menores para temas puntuales de cada uno. Es por eso que dentro de América tenemos muchas más organizaciones que la propia OEA. Tenemos el Mercosur, tenemos la Comunidad Andina de Naciones, tenemos la Comunidad del Pacífico, tenemos distintos acuerdos bilaterales de negocio y de cooperación, de educación, de cultura, y cómo sean entre países. Entonces, ¿por qué los países de América han decidido agruparse en estas instituciones, que también son de cooperación, que también son de ayuda? Porque la OEA no es un actor relevante para la solución de dichos problemas. Se han dado cuenta los países de América que la forma de alcanzar soluciones no pasa frente a la OEA. O creemos, o inclusive es razonable pensar que si la OEA pudiese cumplir estas funciones, tuviera todo este rol maravilloso que ha planteado la oposición, no tendríamos la necesidad, y es razonable pensar que si algo está funcionando, no tenemos que pensar en crear otras cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pasamos a otras cosas. Y por otro lado, y tomándome también del ejemplo que nos dieron de Perú con Chile, existen instancias superiores que realmente vienen a solucionar el problema. Respecto del caso Chile-Perú, un problema limítrofe, la OEA hizo recomendaciones, no tuvo una actuación relevante. ¿Qué pasó? Hoy día lo están discutiendo ¿dónde? En un tribunal que sí es vinculante, y es el caso del Haya. ¿Y qué es lo que quiero graficar con esto, miembros del jurado? Es que los países buscan a otros mecanismos, como la Corte de la Haya, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como las agrupaciones de derechos humanos que puedan existir a lo largo de toda América. Estas sí son instituciones que realmente tienen un rol relevante para la solución de los problemas. Intervenir y participar, intentar hacer algo, no es ser un actor relevante. Por eso que les puedo decir que definimos los conceptos, hemos cumplido el rol, presentamos nuestra argumentación, hasta el momento no han sido capaces de poder refutarnos nada de lo que hemos planteado. Y aún más hemos desestimado los argumentos que la oposición ha planteado. Es por eso que le pedimos proponer respecto de que la OEA no es un actor relevante para la solución de los problemas dentro de América. Muchas gracias. Muchas gracias. Al segundo líder del gobierno. Y ahora me toca llamar al segundo líder de la oposición, ansioso de exponer su caso, ya está en el estrado antes de que lo llamara. Y de arreglar 7 minutos a partir de lo que usted dice. Honorable jurado, cámara, público presente, muy buenas tardes. La OEA, la solución de todos nuestros problemas. Pero eso contradice a la definición de una institución solo de cooperación. Y refiriéndome al primer ejemplo que ella tomaba, sobre la gallina y sobre el cerdo, a la OEA no le corresponde el trabajo del cerdo, de involucrarse a fondo, sino solamente el tema de participar. Y es aquí donde va a estar mi argumentación, en que la relevancia solamente se va a tener que medir en lo que es vinculante, atingente a lo que puede ser la OEA. Y por ejemplo, y voy a comenzar refutando, ¿qué dice en primer punto? Habla, por ejemplo, de los problemas internos del país. Y miren cómo ellos cambian, honorable jurado, el foco del tema. ¿Por qué? Porque el foco del tema es, no por favor, las instituciones relevantes
sobre ellos hablan de que los problemas internos son de salud, de pobreza, etcétera, etcétera. Y señalan que la OEA tiene que fijarse a los problemas internos relevantes, cuando la cuestión no es si la OEA ataca los problemas relevantes de cada país. Y ahí está el tema, la OEA no puede, porque no tiene la capacidad, ni tampoco estuvo en los estatutos fundacionales, solucionar todos los problemas que tuviera cada país dentro de la América, ni la pobreza, ni la educación, etcétera, etcétera. Segundo, ellos nos hablan de otras agrupaciones, y claro que tienen que haber otras agrupaciones. No, por favor. Claro que tienen que haber otras agrupaciones, y eso no tiene absolutamente nada que ver con que la OEA no tenga una participación relevante. Yo voy a poner el caso, por ejemplo, de un problema familiar. Tenemos un problema familiar, ¿ok? Tenemos un problema familiar. ¿A quién le corresponde la participación relevante? ¿A la junta de vecinos? ¿A la señora que vive en la botica? ¿O le corresponde realmente a los padres? Es así, estimado y honorable jurado, que nosotros señalamos que la OEA como institución, no, por favor, de cooperación está realizando y involucrándose en los problemas, y cuando se involucra en los problemas está haciendo de la forma relevante. Y no la podemos medir, como ellos nos señalaron, con grandes cosas cuantitativas y cualitativas, sino lo tenemos que medir según la capacidad que ellos tienen de actuar. Por ejemplo, el tema de Perú, no, muchas gracias, el tema de Perú. Ellos mediaron, pero ellos no tienen el tribunal para definir, no, muchas gracias, no tienen los tribunales para definir un fallo, como el fallo, como usted muy bien dijo, el señor Marcelo dijo, es la Haya la institución vinculante y no la OEA. La OEA hizo lo que tenía que hacer, aconsejar, señalar a través de abogados a Perú y a la diplomacia chilena sobre los temas que tenían que plantearse al tribunal de la Haya. No, muchas gracias. Y quisiera yo señalar también que se nos acusa, por ejemplo, de que nosotros señalamos sobre la intervención. ¿Y cómo vamos a medir la capacidad y la relevancia de la OEA si no es a través de las intervenciones? Y es así que presentamos casos concretos, como el caso de Honduras, pero nos sorprende que ustedes quieran que la OEA sea como quien tenga una varita mágica y ande solucionando país por país la pobreza, la educación, los problemas sociales, los golpes de Estado. Absolutamente no, señores. Y eso lo vemos, no, eso lo vemos inclusive aquí, cuando por ejemplo, si nosotros hiciéramos una encuesta o preguntáramos, ¿usted conoce algo sobre la OEA? Y la pregunta inmediatamente es, sí, escaso. ¿Por qué? Porque lamentablemente la OEA no es una institución que se creó para solucionarlo todo, sino es una institución que se creó para la cooperación administrativa, económica, académica para los países. Por ejemplo, y aquí yo quiero nombrar muchos datos. Por ejemplo, la OEA realiza anualmente estudios sobre economía, estudios sobre educación, estudios sobre ingeniería. La OEA le paga y subsidia arquitectos para los países más pobres. La OEA trabaja con la pobreza. La OEA no tiene que solucionar la pobreza, pero sí la OEA está participando relevantemente cuando envía consultores, cuando envía académicos, cuando envía abogados, cuando nombra, por ejemplo, en Honduras a un delegado y supervigila las elecciones. Eso es una participación relevante, porque la OEA no tiene más capacidad. No podemos, y aquí voy a atacar el último argumento de Marcelo, no, muchas gracias, en donde él dice, hay muchas instituciones. Y claro que tienen que haber otras instituciones. Si él mire lo que señala, él dice, y esas otras instituciones son específicas. Entonces, claro que eso tienen que ser específicas. Por lo tanto, nos chocan las otras instituciones con el compromiso y con la cooperación que tiene que entregar la OEA. La OEA nos ayuda y es relevante. Toma su punto.
Si usted dice que la OEA participa, pero no soluciona los problemas panamericanos, le está dando la razón a la Casa de Gobierno. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no es necesario, escúchenme bien, no es necesario que la OEA solucione todos los problemas. No es necesario, sino al contrario, que tengan que entregar la solución que tienen a paso. Por ejemplo, cuando yo quise, por ejemplo, un matrimonio, unos novios, van a donde el cura. ¿Qué solución están buscando en el cura? Y hay un quiebre matrimonial. No están buscando que él solucione todos los problemas matrimoniales, sino están buscando un consejo. Pasa así con la OEA. La OEA no puede solucionar porque no tiene la capacidad, por ejemplo, para eliminar la pobreza, para eliminar la educación. La OEA solamente puede intervenir a través de lo que ellos tienen. ¿Y qué tienen? Vuelvo a repetir, consultores en educación, estudios en ingeniería, consultores en abogados. Y quiero señalar que este es el rol de la OEA. Y este rol se está cumpliendo. Y se está cumpliendo, y es por eso que los países, ningún país fundacional se ha desligado de la OEA. Ellos, sin duda, los periódicos sensacionalistas acusan a la OEA de que no se ve, pero eso no tiene que ver con que la OEA no sea relevante. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera terminamos el debate en la Cámara Alta y vamos a proceder a convocar el debate en la Cámara Baja. Para convocar el debate en la Cámara Baja, vamos a llamar al líder del gobierno, Junior Humberto Montes Banda. Siete minutos para empezar su casa. El debate ha sido claro. La casa de la oposición, del gobierno, tiene toda la razón porque ya lo han aceptado de la oposición. Nos han dicho que la OEA no tiene la capacidad para resolver los problemas de los países panamericanos. Nos han dicho que la OEA no soluciona nuestros problemas, es decir, que su ayuda sencillamente no es relevante para la solución de nuestros conflictos. En este orden de ideas, no es necesario hacer una refutación exhaustiva de lo que nos han presentado y continuar entonces con nuestra extensión. Para nuestra extensión, recordaremos lo que nos dijo la Cámara Alta del Gobierno. Nos presentó agrupaciones específicas a las que los países panamericanos pueden acudir para solucionar sus problemas de manera directa, sin necesidad de acudir a la OEA. Esto ha sido un análisis único. Nuestra intención consiste en presentarles que también en Magno tenemos otras instituciones que nos ayudan a resolver los problemas de los países panamericanos. Recordemos, está la ONU, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos otros organismos que son absolutamente eficientes en comparación con lo que nos brinda la OEA. Organismos a los que acuden los países panamericanos para solucionar problemas específicos de manera directa. Y en este orden de ideas, lo que encontramos es que la OEA se encuentra en un punto intermedio. Se encuentran entre esos organismos en macro, a los que acuden los países panamericanos y que encuentran una solución frente a esos problemas, y otros organismos en micro, que son cooperaciones específicas, en las que también encuentran solución. La OEA está en el medio, no hace nada, es innecesario. Ese punto, por favor. Yo no dije que no podía solucionar los problemas, sino todos los problemas. Y mi pregunta es, ¿puede la OEA tener la capacidad de solucionar la pobreza en Latinoamérica? No la tiene, así de simple. Y la moción es clara. Esta Casa considera que la OEA actualmente no es una institución relevante para la solución de nuestros problemas, y ustedes lo han aceptado, y es lo que les estamos demostrando, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, al evaluar todas las soluciones que nos da la OEA, que no son nada relevantes con lo que podemos encontrar en otras instituciones. En micro, que nos presentó la Cámara Alta, y ahora en macro, la que estamos presentando nosotros. Instituciones que resuelven directamente los problemas sin necesidad de acudir a la OEA. La OEA está en el medio, es innecesaria. Pero continuamos con la extensión. Además de innecesaria, la OEA es un organismo que no resuelve nuestros problemas porque son problemas que no le interesan, y vamos a decirles por qué, las consecuencias. Es decir, porque no son los intereses de nuestros países, no son los intereses de nuestros países, porque está claro, y voy a decirles por qué. Porque está claro, porque los intereses de la OEA son los intereses de un país en específico, de Estados Unidos. Intereses que no corresponden con los intereses de los países suramericanos, solo por poner un ejemplo.
intereses, señores, que a través de la OEA están tratando de dominar a nuestros países latinoamericanos. Los intereses de la OEA no están en solucionar nuestros problemas, no están en solucionar los problemas de educación, no están en solucionar el subdesarrollo, no están en aumentar la capacidad tecnológica e infraestructura de países latinoamericanos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los intereses de la OEA son los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, recordemos el caso de Cuba. Fue sacada de la OEA por una sencilla razón: no compartía la idea de democracia de los Estados Unidos, una idea que es la idea de ellos, pero no la idea ideal de democracia. Entonces, encontramos que los intereses de la OEA no corresponden a solucionar problemas, encontramos que corresponden a intereses de un país en específico, a intereses de dominación. Entonces, su punto más. Usted habla de organizaciones que tienen mayor efectividad. ¿A qué problemas se refiere y cómo los solucionan? Problemas en específico. En las instituciones micro encontramos solución, por ejemplo, a la integración económica. En los macro encontramos solución directa a, por lo menos, los conflictos que se presentaron entre Colombia y Ecuador, que no fueron solucionados por la OEA, obviamente, pero que sí han sido solucionados por cortes internacionales, cortes que solucionan directamente los problemas de democratización, problemas de institucionalidad, que no logra solucionar la OEA con meros consejos. Entonces, recapitulo lo que les he presentado hasta ahora. Primero, está claro que la oposición acepta que la OEA no es una institución relevante para la solución de estos problemas. Está claro que con la extensión presentada, la OEA es innecesaria porque tenemos organismos en lo macro, en lo internacional, pero también organismos en lo micro, en lo interno y pues en lo particular de las regiones. Tome su asiento, por favor. También estamos indicando, señores, que los intereses de la OEA son intereses que no corresponden con la solución de los problemas, sino con los intereses de algunos países en específico, y que por lo tanto no van directamente a lo que deben ir, no van directamente a la solución del problema, porque antes hay que pensar de qué manera, bueno, piensen ellos, de qué manera pueden ejercer la dominación. Y esa dominación que les he presentado también la queremos sustentar, no solo en el caso de Cuba, sino por lo menos recientemente, para demostrar los intereses de dominación de los Estados Unidos y la forma en que abusan de su poder. Lo que hicieron recientemente, aprobaron una ley para no brindar más ayudas a países como Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, porque en su consideración son países antidemocráticos y que no aportan a la institucionalidad. Pero ¿es por qué? Porque son los intereses de ellos y son los intereses de la OEA, porque las soluciones que nos brindan son siempre soluciones encaminadas a que los países tengan ciertos comportamientos determinados, ciertas institucionalidades que se guían de eso que está arriba, que es Estados Unidos, que se guían de ese poder negro y que intentan manejar como fichas de ajedrez a todos los países latinoamericanos. Toma asiento, por favor. Compañeros, el debate ha sido claro. Tenemos una oposición que aceptó la ineficacia de la OEA y un gobierno que ha demostrado, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, dada la importancia de lo que hemos dicho, que la OEA es una institución que no es relevante en la solución de nuestros problemas. Nuestros problemas son, por supuesto, el subdesarrollo, la infraestructura, la falta de tecnología, la mala educación, la integración económica. Y es allí donde la OEA no está haciendo nada directamente. Es allí cuando los países panamericanos pueden buscar ayuda en otros organismos, en lo micro, en lo macro, organismos que sí son efectivos y que no están en un punto medio que es innecesario y que aparte es una herramienta de dominación de los Estados Unidos. Entonces, concluimos diciendo que nuestra casa apoya la moción de que la OEA no es en la actualidad una institución relevante para la solución de los problemas panamericanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al líder de la oposición del gobierno en la Cámara Baja. Vamos a seguir el debate y convocamos al Estado, al líder de la oposición en la Cámara Baja, Darío Jiménez Piraño. Hace unos 5 meses tuvimos un terrible problema en la Universidad Complutense de Madrid. En nuestras aulas no teníamos retroproyectores, por lo que muchos profesores se quejaban de que las aulas no estaban adaptadas a los nuevos tiempos.
Todos los alumnos queríamos quejarnos, pero era muy complicado que nuestras voces individualmente consiguieran llegar al ministro de Educación, de tal manera que nos consiguiera proveer todos esos bienes que imperativamente necesitábamos. ¿Qué hicimos? Acudimos a una agrupación estudiantil global que nos representaba a cada uno de nosotros y que consiguió de manera efectiva hacer llegar al ministro de Educación esta petición tan importante. Gracias a eso, hoy en día ya contamos con retroproyectores en todas nuestras aulas. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Darío Jiménez Mirallo y represento a la Universidad Complutense de Madrid. En este turno de extensión del lado de la oposición, nos gustaría en primer lugar refutar los principales argumentos que se nos han expuesto por el lado del gobierno para posteriormente desarrollar un nuevo argumento, el argumento de la unión. En primer lugar, hablando de la refutación, nos gustaría destacar, por favor, que el primer ministro, al establecer ese gráfico, esa comparación con los huevos y el tocino, creo que todos coincidirán que si tenemos un problema, es decir, un antojo de huevos con tocino, señores, ¿cómo vamos a cocinar huevos con tocino sin una gallina y sin un cerdo? Ambos son relevantes, o solo comemos huevos o solo comemos tocino, pero para resolver nuestro antojo necesitamos a ambos. Por lo tanto, es un papel relevante, de manera evidente. Siéntese, por favor. El primero de sus argumentos han sido los problemas internos, que sin duda tienen relevancia, pero hay muchos problemas internos de esos países que se deben a situaciones globales, y para poner solución a esas situaciones globales, como por ejemplo la crisis económica u otros factores que directamente influyen en la parte interna de esos países, se requiere de un interlocutor a nivel global, que los países ahí no tienen esa capacidad para llevar a cabo. Siéntese, por favor. El segundo argumento habla del principio de relevancia, en el que solicita y pide a la OEA que actúe más allá de lo necesario. Señores, si actúa más allá de lo necesario, ¿no cree usted que se estaría extralimitando en su función? ¿Estaría entrando, siéntese, por favor, en el ámbito interno de cada país? ¿Estaría acabando con la autodeterminación de los países si fuera más allá de lo necesario, como ustedes nos piden? Siéntese, por favor. El tercer argumento, ya propuesto por el segundo de los oradores, habla de agrupaciones específicas. Como su propio nombre indica, son agrupaciones específicas para asuntos puntuales. Aquí se nos preguntan por problemas panamericanos a nivel global, no problemas sumamente específicos que requieren de instituciones más cercanas. La OEA es un portavoz global, cooperación global. Siéntense, por favor. Han hablado, por otro lado, de instituciones superiores, como las Naciones Unidas. Claro, esas instituciones, como las Naciones Unidas, tienen un carácter mundial. Precisamente lo que se requiere es un interlocutor a nivel más regional, como es la OEA, que pueda comunicar de manera efectiva, siéntense, por favor, como ya hemos mencionado, los deseos de América a nivel panamericano con esas instituciones de nivel mundial. Por último, desde el compañero que nos ha precedido en el lado del gobierno, siéntese, por favor, han hablado de que tendría que solucionar la OEA todos los problemas. En ningún caso, la moción no se nos pide que solucione todos los problemas. Es evidente que, siéntense, por favor, que hay problemas que la OEA no puede solucionar porque se sale de su ámbito fundacional. Siéntese, por favor. Por lo tanto, no se le puede pedir a la OEA ese papel de varita mágica que solucione absolutamente todos los problemas a nivel panamericano, como se nos ha pedido. Ha dicho efectivamente que está en el medio, evidentemente está en el medio porque coopera y reiteramos, sirve de interlocutor entre América y el resto del mundo. Siéntese, por favor. Ahora, una vez concluida la parte de la refutación, pasaremos a desarrollar el argumento, siéntese, por favor, el argumento de la unión. Argumento de la unión que se refiere, como dice el dicho filosófico tradicional, la unión hace la fuerza. Es precisamente esa unión de estados panamericanos la que le da fuerza a esta región y sirve que la voz de América se oiga más alto en todo el mundo. Siéntese, por favor. Por lo tanto, es precisamente gracias a esa función. Han tratado de señalar que Estados Unidos es el único que implementa sus deseos en el seno de la OEA. Señores, si el resto de los países estuvieran descontentos, si eso fuera cierto, podrían salirse y constituirse otra organización con plena libertad. Por lo tanto, no será tan evidente que todos sus deseos no se escuchan. Dada la insuficiencia de la OEA, es que se han constituido estas otras agrupaciones. Gracias por el punto. No, se han constituido porque los estados que ustedes dicen siguen formando parte de la OEA, como han reconocido, y como en la propia definición han dicho, la OEA representa a la mayoría de los estados panamericanos, y la estoy citando a usted literalmente, siéntese, por favor. Por lo tanto, reiteramos desde este papel de unión.
supone una unión en la voz de América que consigue llegar a todos los países, consigue llegar a nivel mundial, consigue llegar a la ONU. No se puede escuchar de una manera tan clara a cada uno de los países sus particularidades y mucho menos aquellos problemas a nivel global, regional de América. Siéntense, por favor. Por lo tanto, aquí es donde tiene su papel relevante, un papel relevante de comunicador de esos problemas. Establecer un paralelismo con la Unión Europea, muy complicado nos sería a todos los países de la Unión Europea trasladar nuestros pequeños problemas uno a uno a organismos de nivel mundial si no contáramos con la Unión Europea, que nos sirve como portavoz, y no solo como portavoz, como un elemento de cooperación, como también han destacado a nivel de la OEA. Siéntense, por favor. Un elemento cooperador que consigue que nuestros problemas se solucionen de manera global, buscando soluciones conjuntas, porque no todos los problemas son particulares de Venezuela, o de Honduras, o de Perú. Siéntense, por favor. Se trata de problemas globales que se salen de las manos de cada país a nivel nacional y particular, y requieren soluciones amplias, soluciones de cooperación a nivel regional. Problemas como la pobreza o temas tecnológicos que han mencionado no se pueden solucionar solo en el ámbito reducido e insuficiente de cada país, sino que se necesita una cooperación, se necesita una unión de todos esos países, que colaboren en pro de esos problemas que tienen en común. Por lo tanto, la OEA es relevante precisamente por eso. Como ellos han reconocido, es un organismo de cooperación en los que los países de América pueden poner sus problemas comunes para buscar soluciones, ahí sí, a nivel global. Esos problemas en los que precisamente se necesitan soluciones grandes. Es por esos motivos que les hemos enunciado, y especialmente por este argumento de la unión. Porque no nos sirven las agrupaciones específicas que son para fines particulares, que se alejan de la cooperación necesaria y relevante de la OEA, porque tampoco nos sirven en las instituciones macro de las que nos han hablado, como en Naciones Unidas, porque la OEA está un escalón por debajo, y ahí es donde tiene su papel relevante. Porque todo eso no nos sirve, porque todo eso no ha sido válido por el lado del gobierno, es porque esta casa cree que la OEA sí tiene un papel relevante para la solución de los problemas panamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Jiménez. Vamos a comenzar el proceso de cierre de este debate, y para ello vamos a convocar al estrado al orador de cierre del gobierno, el látigo Carlos Omar Miranda Contreras. Tengan todos muy buenas tardes. Para dar un buen discurso voy a primero enunciar la estructura del mismo. Así que primero vamos a hacer una pequeña refutación de lo que acaba de decir la persona que me precedió, el extensionista de la oposición. Luego voy a plantear los choques que surgieron al interior de este debate. El argumento principal de la persona que nos precedió es que la OEA fomentaba la unión y servía de esta manera como interlocutor ante el mundo. ¿Qué sucede con este planteamiento? Esto simplemente refleja un desconocimiento de las funciones que la OEA tiene y con las cuales nació. La OEA, cuando nace, simplemente se refleja como un organismo para tratar de solucionar problemas comunes, cosa que, como ha sido mostrado en la Cámara Alta, muy bien extendido por mi compañero, no ha sido capaz de realizar. Y entre sus funciones no está, y nunca ha estado, la función de servir de interlocutor de los países americanos ante organismos más grandes como la ONU. Es decir, no es una función de la OEA primordial, ni siquiera una función residual. Llevar la vocería de los países de América Latina, de América del Norte, de todos los países panamericanos en su conjunto ante organismos internacionales. Esta no es función ni primordial ni subsidiaria de la Organización de Estados Americanos. Su punto, por favor. ¿Usted no se desconoce la cooperación y la interlocución internacional que tiene la OEA con los países panamericanos? El argumento de extensión que estoy ocupando en este momento es que la OEA sirve para llevar la voz de los países latinoamericanos hacia el mundo. Hacia el mundo. La OEA trata de generar una cooperación y participación, que fue lo que ustedes dijeron, muy bien dicho, pero que de todas maneras no es virtual la moción, porque la moción es que la OEA no ofrece soluciones relevantes a los problemas. Simplemente una cooperación e interlocución que no soluciona nada, como fue muy bien demostrado por la Cámara Alta, aceptado por la persona que se acaba de levantar y que le pido que regrese a su puesto, y extendido por la persona que me precedió como extensionista. Ahora que he refutado el argumento que me dio el extensionista en la posición, voy a entrar a evaluar los puntos de choque que al final van a demostrar que el gobierno ha ganado este debate. En la Cámara Alta vimos
los argumentos básicos sobre eficacia y el rol de la OEA para solucionar problemas, los problemas en América Latina, en los países panamericanos. La Cámara Alta nos dijo que había problemas panamericanos que necesitaban ser solucionados y que la OEA no era competente y nunca había sido competente para solucionar estos problemas. ¿Qué nos dijeron por este lado? Que no era función de la OEA. En la oposición nos dijeron que no era función de la OEA solucionar estos problemas. El problema es que aquí no hay debate. Porque es que es una cosa que en realidad no confronta la otra. Cuando usted me dice, frente a esta moción, que es que actualmente no es relevante para solucionar los problemas, cuando usted me dice que el rol de la OEA es simplemente le da la razón a la Cámara Alta del Gobierno, porque eso era lo que yo tenía que demostrar. Lo que teníamos que demostrar como gobierno es que lo que hacía la OEA era solucionar de manera relevante, que sea el objetivo rector de esta moción de valor, relevante los problemas que tienen los países panamericanos. Un punto, por favor. ¿Usted cree, como señala la primera ministra, que la OEA tiene que solucionar todos los problemas internos de los países? No lo creo porque no es solución. Y esa es la moción. La moción es que la OEA no sirve para eso. Y no sirve para eso, y por eso es que el gobierno ha ganado este debate. La OEA no sirve para solucionar los problemas. Eso es lo que ha sido demostrado por parte de la Cámara Alta del Gobierno y que ha sido muy bien extendido por la Cámara del Gobierno cuando dice por qué no soluciona estos problemas. Y dice por qué. Porque desenmascaró los intereses verdaderos que hay detrás de la OEA, desenmascaró que en verdad no hay unión, desenmascaró que obedece a intereses de países dominantes como Estados Unidos. Pusimos el ejemplo de Cuba, pusimos el ejemplo de muchos problemas que no han sido solucionados por la Organización de Estados Americanos, incluso cuando está llamada a eso, es por la desintegración regional. Mi país, Colombia, duró sin tener embajador en Venezuela por aproximadamente un año, cuando se supone que una de las pequeñísimas funciones que tiene la OEA es promover el interés regional, promover la integración regional. Y él, sin embargo, no fue capaz ni siquiera de solucionar la estadía o no de un embajador. Esto para colocar simplemente un ejemplo por el paso puesto, por favor. También se realizó un análisis de que si la OEA era el organismo llamado a solucionar problemas. La Cámara Alta demostró que había organismos regionales que tenían mejor eficacia para solucionar estos problemas, y la Cámara Baja extendió ese argumento diciendo que además de los organismos regionales había organismos mundiales para solucionar dichos problemas. La extensión del gobierno, el argumento planteado por el segundo de la Cámara Alta del Gobierno, básicamente plantea que la OEA es un mecanismo intermedio entre los organismos regionales específicos que atienden mejor los problemas específicos y los organismos globales que atienden mejor los problemas globales. En este punto de choque trató la Cámara Baja, trató la Cámara Baja de oposición de demostrar que ese punto intermedio que llevaba a cabo la OEA en verdad era necesario. Sin embargo, no fue capaz de realizarlo porque tal vez por desconocimiento de las funciones de la OEA, cuando dijo que la OEA era un organismo de interlocución de los países panamericanos ante los organismos globales, cosa que no es cierta. Por lo tanto, en este punto de choque, si la OEA era el mejor organismo para solucionar problemas específicos o globales, también se decantó a favor de la Cámara de Gobierno, de la bancada de gobierno. Cuando hablamos de la eficacia de la OEA, resolvemos el punto de choque más importante de este debate. ¿La OEA es o no es eficaz? Llegamos a la conclusión por parte de la Cámara Alta del Gobierno, de la Cámara Baja del Gobierno, que no es eficaz. Y no fueron capaces en este punto la oposición de demostrar que hay problemas graves solucionados de manera relevante, que es el adjetivo importante en este debate, de manera relevante por la OEA. En ningún momento esto fue demostrado por la oposición, y esa era su tarea. Su tarea era mostrar, si querían desmentir nuestra moción, de que la OEA sí solucionaba problemas importantes. Sin embargo, desde la Cámara Alta nos dieron la razón cuando dijeron que la OEA simplemente cumplía un rol de cooperación, un rol de integración, pero que en verdad no era la OEA ni podía ni tenía la capacidad ni el deber de solucionar problemas relevantes en los países panamericanos. En este punto se resuelve básicamente el debate. Porque cuando llegamos a la conclusión, como hemos llegado, de que la OEA no resuelve dichos problemas, de que simplemente ofrece una función de cooperación, de interlocución, el debate, sobre todo por su objetivo más importante, que es el objetivo relevante,
problemas, soluciones relevantes, se decanta a favor del gobierno. Por eso, debemos demostrar que la OEA no resuelve problemas relevantes en los países panamericanos. Gracias. Gracias. Muchas gracias al diputado Miranda su discurso de cierre. Y para terminar el debate vamos a convocar a la diputada Camila Salazar Simpson, colaboradora de cierre de la Cámara Baja de la Oposición, para que presente su caso. Hace una semana se reunieron todos los primeros ministros y todos los ministros de finanzas de la Unión Europea para ver qué demonios hacemos con Grecia. Rescatamos a Grecia una vez por miles y miles y miles de millones y ahora nos vemos con la opción de que tenemos que volver a rescatar a Grecia. El Fondo Monetario Internacional, a lo largo de lo que duró la conferencia, tuvo una posición que los europeos no comprendimos. Tuvo una posición que no se correspondía en absoluto con el problema que nosotros queríamos aplicar a nuestros amigos griegos. Por poco Angela Merkel le dijo al representante del Fondo Monetario Internacional: ¿pero por qué no te callas? Estuvo a punto. Mi nombre es Camila Salazar Simpson y represento a la Universidad Complutense de Madrid. Y en el rol que a esta posición le corresponde, vamos a hacer tres cosas distintas. En primer lugar, vamos a refutar los argumentos de la segunda Cámara de Gobierno. En segundo lugar, vamos a establecer los tres principales puntos de choque que hemos visto en este debate para terminar, en tercer lugar, con una recapitulación de nuestros argumentos. En primer lugar, haré la breve refutación que les he anunciado. Nos han dicho que la OEA nace para resolver problemas comunes. Lo ha dicho, palabras textuales. Sin embargo, Nicole en su definición nos lo definió como un agente de cooperación. Nosotros, que no entendemos muy bien lo que es la OEA, tenemos un problema. Una cosa es resolver problemas comunes como fin fundacional y otra cosa es ser una agencia de cooperación. Cuando esos problemas comunes parece que lo que el gobierno quiere es que la OEA resuelva el hambre en el mundo, establezca la paz mundial y nos haga a todos más ricos que Bill Gates. En segundo lugar, como último punto de esta refutación, vamos a hablar de la relevancia. Nos ha dicho de manera muy insistente a lo largo del último minuto de su discurso que no ha hecho absolutamente nada relevante, que la OEA no sirve para nada, que no ha hecho ni una cosa relevante. ¿Y sabe qué cosa relevante ha hecho que se ha dicho en este debate? Devolver a Honduras la democracia. ¿Qué hay más relevante que intervenir en un conflicto estatal de muy difícil resolución a nivel interno del país? Y ¿qué es más relevante que volverle la democracia a un país? No solo por la estabilidad de ese país y por el pueblo hondureño, sino por la estabilidad de todo el continente, porque cuando uno va mal, está clarísimo que al resto nos va mal. En segundo lugar, iré al asunto de los puntos de choque, como segunda parte de este discurso. En primer lugar, entendiendo la OEA como herramienta de resolución de problemas políticos. Volvemos al ejemplo de antes, volvemos al ejemplo hondureño, al golpe de Estado que se dio en Honduras. Dicen que tuvo una reacción tardía, pero como decimos los lentos, mejor tarde que nunca. Además, existe una relación, lo han reconocido, existe una relación de causa y efecto entre la intervención de la OEA y el restablecimiento del orden en Honduras, aunque haya sido tardía, pero esa relación causa-efecto se puede establecer. Sin embargo, lo que han obviado en el segundo ejemplo, que es el de Chile y Perú, es que una cosa es un problema político y otra cosa es un problema jurídico. Los problemas políticos se resuelven en organizaciones internacionales, los problemas jurídicos en los tribunales, que para eso estamos los abogados. El problema, la controversia entre Chile y Perú es una controversia de derecho del mar. ¿Y el derecho dónde se resuelve? En la ONU no, señores. La ONU no es un órgano jurídico de resolución de problemas. La ONU tiene tribunales, pero en la ONU en sí no. En la ONU en sí no se resuelven problemas jurídicos. El problema es que la OEA no sabe ni los políticos ni los jurídicos, no resuelve nada. Vamos a ver. O yo soy tonta o no me explico bien. Cuando la OEA intervino en Honduras, ¿qué pasó?
Se resolvió el problema. ¿Resuelve el problema? Sí. ¿Resuelve problemas relevantes como devolver la democracia a un país? Sí. En segundo lugar, como segundo punto de choque, vamos a hablar de la relevancia de la OEA con respecto a otras organizaciones. Nos han dicho que existen otras organizaciones de nivel mucho más específico, referidas a materias mucho más concretas, que resuelven mejor problemas. España es miembro de la Unión Europea y de la OTAN a la vez, y no tienen ni una ni la otra absolutamente nada que ver, y son igual de útiles. Además, los países que forman parte, por ejemplo, del ALBA, no se han borrado de la OEA. Por lo tanto, la OEA sigue teniendo relevancia porque los países quieren mantenerse en la OEA. Como tercer punto de choque, vamos a hablar de la OEA como instrumento de dominación yanqui. Aparentemente, la OEA es la mano negra que mece la cuna norteamericana, en el resto de Latinoamérica. No nos han ofrecido ni un solo ejemplo, ni mucho menos algo que se parezca a un ejemplo de que la OEA esté dominada por los yanquis para beneficio de los yanquis en América del Sur. Sin embargo, de lo que sí que hemos hablado es de conflictos latinoamericanos que ha resuelto la OEA. Se han hablado luego de Cuba. Cuba, tal como lo tenemos entendido en Europa, es una dictadura que lleva a la represión. La gente de Cuba sale en balsas. Nosotros en la Unión Europea no queremos a Turquía. ¿Y saben por qué? Porque se parece un poquito a Cuba. Y un poquito más. Para terminar, vamos a recapitular con los tres argumentos que hemos desarrollado para demostrar que la OEA sí es relevante. En primer lugar, tiene una participación relevante. Su grado de relevancia se mide en actuaciones como la hondureña. En segundo lugar, es una institución que en sí es relevante, porque tiene una relevancia dado sus fines que son la cooperación, como ha definido Nicole, entre países americanos. Y en tercer lugar, como argumento más importante, la OEA es un interlocutor a nivel global para otorgar soluciones conjuntas. ¿Saben ustedes por qué la ONU ha tardado 2 meses en decir que en Somalia hay hambre? Porque la ONU no sabe los problemas de Somalia. La Unión Africana sabe los problemas de Somalia. Hace 1 año que lo dijeron. Y la ONU ha tardado 10 meses en actuar. Problemas globales que afectan a cada país. Soluciones globales para problemas globales, como la crisis mundial. La Unión hace la fuerza, como ha dicho mi compañera. Y para que la voz de América se oiga de una vez, decimos que sí, que la OEA tiene una posición relevante. Muchas gracias. Gracias a los diputados presentes en este debate del Parlamento. Por favor, les saluda el importante debate. Sí, es que yo no tenía tampoco porque no tenía. Es mortal. Claro. Es absolutamente mortal. Es complicado.